Proverbios capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos, ¿cuántos quieren amigos? Debe demostrarse. Mire que la palabra mostrarse no solo tiene que ver con una intención, tiene que ver con una acción. El amor sin manifestación es muy débil, es muy endeble. El amor sin manifestación no permite tener el alcance que requiere manifestar. Igual sucede con la amistad. Yo quiero que sepa algo. Yo creo que todas las personas que estamos en este lugar queremos amigos. Porque los amigos nos fortalecen, porque los amigos cubren nuestra desnudez, porque los amigos fortalecen nuestras debilidades, porque los amigos nos pueden levantar en el momento de una caída, porque los amigos nos pueden dar un buen consejo. Todos queremos amigos, pero hay un principio bíblico. Toda persona que quiere amistad primero necesita mostrarse. O sea que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo dar. No se trata de lo que yo puedo conseguir, sino de lo que yo puedo accionar en pos de otra persona. Entonces esto va cambiando un poco la perspectiva. Y ahí es donde entra Abraham. Vaya conmigo a Génesis 12. Porque Abraham, la amistad de Dios con Abraham comenzó con una elección de Dios. Lo aprendimos en Juan capítulo 15, cuando Jesús dijo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. Cuando Jesús hizo esa declaración, hizo una declaración poderosa acerca de la amistad, porque Él dice algo muy importante: la amistad es una elección, pero es una elección que produce fruto, o puede producir ruina, como dice Proverbio. Hay amistades que nos pueden llevar a la ruina, pero cuando hablamos de un diseño divino, Jesús dijo esto: no me escogieron vosotros a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Para qué? Juan 15, 26, para que lleven mucho fruto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vamos a Abraham, Génesis capítulo 12, nos vamos a dar cuenta, versículo 1, que la relación de amistad con Abraham comienza con una elección. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿cómo dice? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias. Versículo 4. Y se fue Abraham. Diga conmigo: y se fue. Obedeció Abraham como Jehová le dijo. Diga conmigo: elección. Toda amistad comienza con una elección de Dios, pero yo quiero que usted pueda ver esto de lo grandioso de construir amistades con el Señor, con Dios. Una de las cosas grandiosas que cuando nosotros construimos una amistad con Dios es una amistad que tiene un fundamento llamado propósito. Diga conmigo: propósito. Dios no hace amistad con nosotros solamente para pasar el tiempo. Dios hace una amistad con nosotros basados en un propósito. ¿Qué quería hacer Dios con Abraham? Dios quería hacer algo grande, una nación grande, para que esa nación pudiera redimir una humanidad. Porque yo no sé si usted lo ha leído, pero cuando usted va a Génesis capítulo 11, antes del 12, usted va a encontrar que en Génesis 11 está la historia de la Torre de Babel. Diga conmigo: propósito. Génesis 11 narra la historia de la Torre de Babel, que básicamente la edificación de esa torre era el intento del hombre de ser como Dios.
Cuando el hombre comienza a edificar la torre de Babel, lo que estaba tratando de hacer era crear una torre que lo llevara al cielo para ser como Dios, para independizarse de Dios. Y eso iba a ser el caos de la humanidad. Pero cuando Dios ve esa condición, yo quiero que usted lo pueda ver, porque esto es importante para su vida. Dios quiere ser tu amigo, pero una de las cosas más importantes en la amistad tuya con Dios es que está conectada a un propósito. ¿Saben? No hay nada más peligroso que cultivar amistades sin propósito. Porque cultivar amistades sin propósito es como perder el tiempo. Pero la torre de Babel se está edificando. Era la idea del hombre de separarse de Dios, de independizarse de Dios. Y cuando Dios ve ese plan que iba a ser el caos de la humanidad, en el capítulo 11, cuando llegamos a la escena número 2, o sea, a Génesis 12, lo que nosotros vamos a encontrar es a un Dios preparando un plan redentor para una humanidad que se iba a perder. Y desde esa plataforma Dios llama a Abraham, lo saca de su condición, lo saca de su parentela, lo saca de su zona de confort para convertirlo en ¿qué? En una nación grande que redimiera la separación de la humanidad de Dios. ¿Por qué es importante? Porque hay un principio clave acá. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Necesitas conectarte con su propósito. Nos conectamos con Dios por una necesidad. Nos conectamos con Dios porque tenemos problemas y queremos que nos resuelva los problemas. Nos conectamos con Dios por las recompensas que trae estar unido a Dios. Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que fructifica, Dios es un Dios que prospera. Pero la relación de amistad no puede estar basada en lo que Dios te va a dar. Tiene que estar basada en un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? Y la segunda pregunta sería si estás dispuesto a hacer lo que te está pidiendo para lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos están acá conmigo? Y es ahí donde Abraham nos comienza a manifestar algunas cosas que nosotros tenemos que capturar en una relación de amistad. Lo primero que comienza a manifestar Abraham, que cuando Dios le da una orden, cuando Dios le dice vete de tu casa y deja tu parentela, no era una decisión fácil. Era un hombre de 75 años con una anciana como esposa. Es fácil que a uno le digan muévete de este trabajo que gana 10,000 córdobas a un trabajo que gana 50,000 córdobas. Pero es difícil para Abraham moverse de una condición que no era sencilla. No era sencillo emprender un viaje en esa dimensión. Ni siquiera sabía a dónde iba. No era sencillo dejar toda su zona de confort. Muchos creen que Abraham era un hombre muy próspero y dejar su casa y su parentela tenía que ver con renunciar a un sentido de bienestar que tenía en su propia familia. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir que no van a ser sencillas. Hay muchas cosas que Dios nos va a demandar que tienen que ver con propósito. ¿A cuántas cosas nosotros necesitaríamos renunciar para poder activar propósito? Porque lo que yo quiero que usted pueda ver es esto. La amistad de Abraham con Dios no surgió de la nada. Hubieron momentos en la relación de Dios con Abraham donde Abraham fue siendo probado, fue siendo perfeccionado, fue siendo movido, que fueron cultivando una relación de amistad. Así como lo hacemos entre las personas, poco a poco vamos cultivando una relación de amistad, pero que nace de una palabra: vete de tu casa. Nace de un llamado, nace de una convicción, nace de una fe. Por eso Santiago, vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra.
muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? La razón por la cual Abraham fue un amigo de Dios, una fe que se manifestó. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, era una fe en acción. Dice la Escritura, Hebreos 11:6, porque es necesario. ¿Qué significa la palabra necesario? La palabra necesario quiere decir vital, determinante. Lo que es necesario es lo que no se puede prescindir. Así como la comida y la bebida es necesaria, el agua es necesaria. Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea. Ya conmigo, creer. Creer que le hay Dios. La amistad de Dios con Abraham no se limitó solamente a una relación eventual. Nadie puede ser amigo de Dios eventualmente. La relación de Dios con Abraham fue una relación que se llegó a un nivel de comunión, de acercamiento, porque era necesario, es necesario para tu vida y para mi vida entender que para poderme acercar a Dios yo necesito creer. La pregunta hoy es si quieres ser amigo de Dios y estás dispuesto a accionar lo que Dios te diga. ¿Cómo nosotros podemos sacrificar la vida fructífera de nuestra familia por no creerle a Dios? Por no confiar en Dios. La palabra confiar tiene que ver con creer. Pero muchas veces nosotros limitamos nuestra relación con Dios por una sola cosa: nos falta fe. Nos faltan convicciones. ¿Saben qué es la fe? La fe tiene que ver con convicciones. Pero yo estaba pensando un poco en esto. Muchas veces nosotros queremos una fe que abre el mar rojo. El problema es que queremos manifestar una fe grande sin pasar por la parte sencilla de la fe, por los pasos de fe pequeños que no comienzan abriendo el mar rojo, comienzan en el desierto. Porque nos movemos y nos impresionamos de Moisés levantando la vara, abriendo el mar. ¡Wow! Clase nivel de fe, clase nivel de obediencia. Pero la fe de Moisés no comenzó abriendo el mar. La fe de Moisés comenzó después de 80 años frustrado en el desierto, solamente haciendo una cosa: respondiendo a lo que Dios le estaba hablando en una visión grande. Las grandes manifestaciones de Dios no comienzan. Muchos de nosotros pensamos que lo que Dios va a hacer con nosotros tiene que ser algo grande: abrir el mar, darnos una gran casa, darnos una gran respuesta. Pero yo quisiera decirte esto: todo lo que Dios va a hacer comienza con un ejercicio de fe. Diga conmigo: ejercicio de fe. Yo quisiera hoy retarte, desafiarte a una fe que comienza en pequeño, pero que se va madurando hasta llevar a un nivel grande. Mire lo que dice Lucas 16. Lucas 16, Jesús comienza a hablar de la parábola del mayordomo infiel. No lo vamos a leer por razón de tiempo, pero cuando Lucas comienza a hablar de esta parábola, en esencia lo que dice Jesús en esta parábola es esto: ¿cómo es posible que los hombres de las tinieblas tengan más sagacidad, más audacia, más prontitud que los cristianos? Ese es el resumen de la parábola. Jesús hace una confrontación, hace una enseñanza. Una parábola es un principio espiritual a través de un ejemplo natural. Y Jesús dice esto: ¿cómo es posible que los hombres que no conocen de Dios son más sagaces que los creyentes? Y tiene que ver con un acto de fidelidad. Diga conmigo: la fe es fidelidad. Lucas 16:10 dice, así va concluyendo la parábola. Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco,
¿Cuántos son fieles en lo muy poco? También en lo más es fiel. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen esto? Hoy gano el salario mínimo, pero si ganara más le daría más a Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas, esposos que le dicen a su esposa o esposa a su esposo, si tuviera te daría? O sea, el mundo piensa de esta manera: si tengo, te doy. Pero cuando uno comienza a hablar de fe y a hablar de fidelidad, el principio divino funciona diferente. Dice esto: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea que cuando yo soy fiel cuando no tengo, voy a ser fiel cuando tenga. Pero a veces pensamos que hasta que tengamos vamos a poder manifestar la fidelidad. Pero miren lo que dice ahora: y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Que la fe, que la fidelidad, que el creerle a Dios no depende de tus circunstancias. Yo quiero que usted bote un paradigma, yo quiero que usted bote un mito hoy. Muchos de nosotros hemos tenido este mito: cuando tenga, cuando se me abra la puerta, cuando conozca a esa persona, cuando me conecte con él, cuando tenga la oportunidad, hasta que tenga la oportunidad voy a hacer. No, el que es fiel en lo poco y en lo mucho. El que es injusto, el que actúa mal, no importa si no tiene o tiene, siempre manifestará la injusticia. Versículo 11, miren lo que dice el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas, ¿cuáles son las riquezas injustas? Está hablando de las riquezas materiales que recibimos. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, si en lo pequeño no fuiste fiel, si en lo pequeño no le creíste a Dios, si cuando eras líder de círculo de amistad y decías yo tengo un llamado a Dios y no fuiste fiel en el círculo, si en el trabajo como vendedor no fuiste fiel y aspirabas a ser gerente, a ser supervisor, a ser dueño de una empresa. Hay personas que dicen yo no le quiero trabajar a nadie, quiero ser dueño de una empresa. Pero lo que está diciendo Jesús es esto: si no puedes ser fiel, ¿cómo Dios te va a dar lo que es verdadero, lo que es productivo, lo que vale la pena? ¿Se acuerdan cuando enseñamos lo que significa vete? Cuando Dios le dice a Abraham vete de tu casa, la palabra vete significa sal para que mejores. Y es igual lo que está diciendo Lucas. La fe es necesaria para que Dios te pueda dar lo que es verdadero, para que Dios pueda activar tu propósito, para que Dios te pueda dar una descendencia, para que Dios pueda cumplir lo que has anhelado tantas veces. Pero aquí es donde está el desafío de fe. Tratamos de bajar a Dios a nuestro sistema de pensamientos. Tratamos de bajar a Dios. No, amados hermanos, nosotros subimos al monte santo, no bajamos a Dios del monte. Somos nosotros los que vamos al diseño de Él, no bajamos a Dios a nuestro diseño. Isaías 55:8, ¿qué dice? Isaías 55:8 dice esto. Vaya conmigo, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? No trates de igualarte a Dios. Con Dios no se razona. Póngase a pensar qué hubiera pasado si Abraham comienza a hacer números con Dios. Si le comienza a decir, no, espérate, salir de mi casa si tengo $500,000, tengo ganado, tengo vacas. Pastor, pero aquí nadie tiene $1,000,000. Ah, pero hay personas que dicen esto. No te puedo servir, no puedo tener una relación contigo porque no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que ocuparme.
No importa si hay mucho o hay poco, es un estado del corazón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Versículo 9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será. ¿Dónde se alinea el pensamiento humano al pensamiento de Dios? Ya conmigo en la palabra. Una palabra que sale de su boca y que nunca volverá vacía. Eso es entender fe. Que lo que Dios te dijo, tarde o temprano, va a producir algo. Cuando uno entiende eso, le es fácil soltar. Cuando uno entiende eso, hace que aún lo que más amas, como cuando Dios le dijo a Abraham, Génesis 22, porque aquí viene otro punto de Abraham importante. Toda relación de amistad, tarde o temprano, será probada. Toda relación de amistad, las verdaderas relaciones de amistad, tarde o temprano serán probadas. Y en Génesis 22:1 Dios le dice a Abraham, ya habiendo cultivado una relación, ya habiendo vivido varios momentos complicados, ya habiendo desarrollado un nivel de comunicación importante, porque la relación comenzó hablando Dios, después hablando Abraham, pero después en Génesis 18 miramos a los dos hablando como buenos amigos. Toda relación de amistad requiere comunicación, por eso es importante que usted ore. La oración no es un monólogo. La oración no es un rezo. Jesús dijo, no sean como los fariseos que se paran en las esquinas, levantan las manos, levantan la voz para ser vistos por los hombres. No, la oración es un momento de intimidad donde yo me voy a lo secreto con Dios y hablo con Dios. Él habla conmigo, Él revela sus pensamientos y yo le entrego los míos, y por medio de su palabra nos conectamos. Pero toda relación de amistad en lo natural, unos con otros, tarde o temprano será probada. Por eso Pablo dice, es necesario que hayan disensiones, es necesario que en algún momento hayan diferencias. ¿Por qué? Para revelar quiénes son verdaderamente aprobados. Los matrimonios que perduran son los que logran vencer las diferencias, son los que logran vencer las crisis, son los que logran ser amigos en medio de la crisis, en medio de la prueba. Las relaciones que perduran son las que se sobreponen a la diferencia. Amados hermanos, la amistad con Dios no es una amistad en la perfección. A veces queremos amistades perfectas. Abraham no fue perfecto. Abraham, cuando salió de su tierra y su parentela, llegó a Egipto y negó a su esposa. Pero Dios no está demandando perfección, pero sí demanda obediencia que se base en la fe. El mejor significado de alguien de fe es ser obediente. Y cuando llegamos a Génesis 22, Dios prueba la fe de Abraham y le dice dos cosas. Entrégame a tu único hijo, al que amas. ¿Cuántos quieren una amistad con Dios? Ya dijeron con miedo. ¿Cuántos quieren una amistad con Dios? Entrégame a tu hijo,
y al que amas. Yo le decía a mi esposa, nosotros tenemos dos meses y días con las gemelas, apenas 2 meses. Pero yo le digo algo, ya me costaría. Yo no sé el pastor Moy, ¿cuánto tiene Elisabelita? 3 años y medio, creo que a él le costaría más. Y si usted tiene un niño de 10 años, no sé, pero cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, al que ama, tu único hijo, alguien pudiera decir, pastor, y es que ese Dios es tremendo, ese Dios que bárbaro, le dio y para después quitárselo. Dios no nos va a quitar nada porque no es deudor de nadie. ¿Y dónde está el principio de eso entonces en Abraham? Lo que dijo Abraham, que él estaba seguro que aunque Dios se lo quitara era suficiente para resucitarlo. Que aunque Dios se lo sacrificara, Abraham sabía en su corazón que Dios tenía el poder, que aún Isaac estando muerto, Dios lo podía levantar de la muerte. Pero la pregunta para nosotros en esta tarde es esta: ¿estás dispuesto a entregar lo que amas? Hay gente que ama su profesión más que cualquier cosa. Se sienten orgullosos y es bueno ser alguien que estudió, que se convirtió en un profesional, pero no puede estar por encima de Dios. Es bueno que seas un buen administrador del negocio, del trabajo, que seas el mejor trabajador, esforzado, diligente, que cuando tu jefe te mire pueda decir, yo cuento con él, él es el próxima persona a ser promovido por la manera en cómo lo hace, pero no puede estar por encima de Dios, porque el sistema de idolatría no solamente tiene que ver con imágenes de yeso, de madera, tiene que ver con lo que ocupa el lugar de Dios. Y hay cosas buenas que aún pueden ocupar el lugar de Dios, inclusive los hijos. Porque cuando Dios le pide una prueba a Abraham, una de las cosas que estaba viendo Dios no era quitarle el hijo. Lo que estaba probando Dios era dónde estaba su corazón. ¿Dónde está tu corazón en esta tarde? ¿Dónde están tus convicciones esta tarde? ¿Dónde verdaderamente está tu enfoque? Porque de eso depende tu relación de amistad.